Ya, Ahora sí, ahora sí, ¿me ahora escucha? sí. Sí, sí, te escucho bien. ¿Y tú a mí? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Le informo de que ya estamos para adelantarme y que no vuelva a pasar algún imprevisto. Ya empecé a transmitir, ¿ya? O sea, ahorita ya estamos un poco como que al aire en la fanpage, Listo. ¿ya? Bueno, Mejor. hemos tenido unos problemas técnicos, pero menos mal se pudo solucionar. Estuve a punto ya de ponerme a orar y a reprender. Bueno, profesor, ¿le parece si para ya redimir el tiempo nos cuenta un poco primero quién es usted, a qué se dedica, qué es lo que viene haciendo y ya de ahí entramos de lleno a los temas que yo quiero empezar a tratar? ¿Qué le parece? Bien, 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 Esteban, bien, gracias por la invitación para poder dialogar, pues, sí, con temas coyunturales y obviamente también en el ámbito religioso, teológico. Bueno, mi nombre es Gerson Zamora, soy docente en el área de Biblia. Estudié justamente ciencias bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. También estudié educación en Antonio Ruiz de Montoya y, y un posgrado en antropología en San Marcos, ¿sí? Yo estoy dedicado pues a la docencia, ¿sí? Básicamente, en diferentes espacios y en espacios también con diferentes matices, ¿sí? En el ámbito de la teología y específicamente en el área de Biblia, en diálogo, bueno, últimamente con la antropología, ¿sí? Excelente. Bien, contento para poder dialogar, pues, ¿sí? Gracias, profesor. Excelente. Muy bien, entremos entonces en el tema de lleno. Bueno, yo he estado pensando sobre cuál está siendo ahorita la función del cristianismo como tal. Se ha dado cuenta de que hemos vivido tiempos acá en Perú bastante difíciles y de pronto mucha gente esperaría alguna actividad propia de la iglesia. Y si vamos a hablar del cristianismo, porque el cristianismo en todas sus vertientes, porque, bueno, dentro del cristianismo, ya ahí usted me corregirá, pero hasta donde tengo entendido hay diversas vertientes, hay los católicos, los evangélicos, los testigos, o al menos así nos califican cuando hacen las estadísticas, ¿no? Dentro de la parte protestante o evangélica, pues ahí como que estamos todos, y el grueso de la población, probablemente el 80%, el 82% sea o confese la religión cristiana, pero la religión cristiana católica. Ahora, empezando con esto, ¿usted considera de que hablemos del cristianismo protestante un poco, ¿no? Hay una ola de cuestionamientos hacia varios dogmas de la fe. A mí me parece que lo hay. Es decir, considero de que la parte la parte más conservadora del cristianismo como tal, protestante o evangélico, como que está siendo replegada, me parece, y que actualmente hay una ola de personas que están deteniéndose un poco y empezando a repensar varios dogmas que teníamos de fe. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted considera que el conservadurismo como tal está perdiendo cierto terreno en la sociedad, en Latinoamérica, en el Perú? ¿Usted como docente, cómo ve esto? Bien, como bien dices, hay varias vertientes, varios matices, ¿sí? Dentro del sector protestante, ¿sí? Yo recuerdo ahora la clasificación que hizo hace 5 años, ¿sí? Un poquito más, Juan Fonseca, un historiador experto en temas de religión, y hace una clasificación del mundo evangélico de esta forma, ¿sí? Grupo fundamentalista, grupos conservadores, grupo de los moderados y el grupo progresista, ¿sí? Es una clasificación eh, como para poder, pues, distinguir, pues, identificar los movimientos que hay al interior de las iglesias evangélicas. Claro que a veces la realidad también desborda, pues, ¿sí? Eh, pero en ese sentido sí pienso que hay un sector específicamente fundamentalista, que está en el lado también conservador, hay un sector fundamentalista que logró, pienso, hace unos años atrás, mucho protagonismo porque se sintieron los convocados para un protagonismo político, ¿sí? Y hubo muchísima bulla, ¿sí? Con mis hijos no te metas, etcétera. Pero fue más bulla que masa, pues, ¿sí? Fue más bulla que masa.
yo sí considero, igual que tú, que el conservadurismo, que también hay muchas vertientes, hay también un lado conservador muy ilustrado, muy dialogante, y hay otro sector, Muy apologeta, ¿no? sí, 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 hay un Define. sector muy apologeta y leído, pero hay un sector que linda con el fundamentalismo, ¿sí? Ese es sector que siente que han sido enviados para conquistar pues la arena política y prácticamente constituir una especie de teocracia, pues sí, con dogmas, con dogmas que yo pienso hoy han evolucionado hacia, o se han reducido hacia una especie de moralismo en temas sexuales, pues sí, a eso se reduce hoy el dogma, pues sí, eh, porque las demás doctrinas clásicas del mundo evangélico setentero ya no se hablan, ya no se discute, si todo se reduce al tema de la moralidad. Pero en esta clasificación yo pienso que el fundamentalismo sí ha perdido fuerza, pues sí, ha perdido fuerza. Eh, y yo pienso que tiene que ver con esta secularización que viene pues de la misma sociedad, pues el cristianismo no es una entidad externa, es parte de la sociedad, pues, ¿sí? eh, pero tampoco pienso de que el cristianismo protestante haya asumido pues un matiz progresista tampoco, pues sí, no veo que llegue a ese lado, pero sí pienso que el fundamentalismo ha perdido bastante fuerza y yo pienso que hasta cierto punto eran movidos públicamente por los temores y los miedos, ¿sí? De parte de aquellos líderes de con mis hijos no te metas, así que pensaban que llegaba una especie de apocalipsis con estas políticas progresistas en torno a la moral. El tema es la moral, pues sí. Y Porque, es el disculpe que lo corte, profe, pero ¿qué caracteriza a una persona o a un cristiano evangélico fundamentalista? Esta palabra tan usada, ¿verdad? sí. ¿Qué caracteriza a un fundamentalista? ¿Qué quiere un fundamentalista? ¿En qué se basa? En rasgos generales, porque claro, debe haber matices y debe haber temas excepcionales, pero en rasgos generales, ¿qué caracteriza a un cristiano fundamentalista? Ujú, ujú. Eh, bueno, uno es la interpretación que tiene sobre la Biblia, es una interpretación literalista, no asume que detrás del texto bíblico hay un contexto histórico muy específico, ¿sí? Del mundo oriental, eh, y no solamente se queda con la interpretación literalista, sino que asume que esa interpretación literalista tiene un peso en el espacio público, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí está el peligro, pues si la interpretación literalista es parte también de los sectores conservadores, pero el fundamentalismo lleva su interpretación bíblica como la verdad salvífica al mundo público, al mundo del espacio o del campo político. Y lo que me parece interesante es que el mundo evangélico setentero veía al otro como un ser que necesita redención, pues, ¿sí? Pero el fundamentalismo ve al otro como un enemigo y un enemigo público, pues, ¿sí? Entonces ahí hay una gran distinción de lo que ha pasado y cómo ha evolucionado el sector evangélico, o sea, hasta este fundamentalismo bastante duro que asume que su interpretación bíblica es una verdad política, o sea, es la característica del fundamentalismo, ¿sí? Tiene una característica pero muy política y que asume que están defendiendo el dogma moral de la familia, porque ese es el dogma que defiende, pues sí, la familia natural, etcétera. Que eso no había pues en los evangelicalismos anteriores, pues sí, no, eso es algo muy nuevo, y que estos fundamentalismos logran, ¿sí? Alianzas políticas también con otros sectores de la sociedad, también con una misma línea bastante dura en los temas de defensa de la moral natural, pues sí, son características, que es un sector de la iglesia evangélica, ¿sí? Después hay un sector más moderado, así como lo define Juan Fonseca, ¿sí? Un sector que es evangélico, que es conservador, pero es capaz de dialogar, pues sí, tiene sus ideas conservadores, pero asume que en el espacio público hay que dialogar, hay que entablar un diálogo, ¿sí? Y bueno, está el otro sector progresista, que ahí también hay sectores también fundamentalistas, el fundamentalismo atraviesa todo, pero el sector progresista es bastante mínimo, ¿sí? Es muy pequeño en el Perú, pues, ¿sí? Como para hablar bueno, en términos masivos. Pero sí pienso que el fundamentalismo ha perdido mucho terreno,
las elecciones presidenciales son, pienso, una forma de medir, pues, ¿sí? No lograron, pues, con sus alianzas y lobbies, lograr que una candidatura que representaba con mis hijos los de metas, conquistar, pues, sí, el Ejecutivo. Eh, y bueno, ya hay una Beatriz Mejía, que es una representante de este fundamentalismo, alineándose a una candidatura opuesta al fundamentalismo con mis hijos no te metas, así que ahí también tiene sus propias rivalidades. Y sí, eh, está erosionándose por el interior mismo también de estos fundamentalismos. Una cosa más que a mí me parece importante es que los que siguen este discurso fundamentalista de defensa de la familia natural, etcétera, pienso que hay miedo bastante sincero, ¿sí? De un grupo, ¿sí? Miedo bastante honesto, ¿sí? Eh, de que están, pues, resquebrajando aquello que sienten que les da cierta seguridad, pues, ¿sí? En base a cómo les han enseñado a interpretar la Biblia, pues, ¿sí? Ahí hay un sector muy, muy sincero que sigue estos discursos duros del fundamentalismo, más que todo por el miedo, ¿sí? A lo que pueda ocurrir. Obviamente que hay otro sector fundamentalista que no son políticos, y más que todo, ¿sí? Pero yo sí pienso que está debilitando, está debilitando. Asumo que por las informaciones que hay en las redes, hay una gran cantidad de espacios donde permiten otro tipo de interpretaciones bíblicas, otro tipo de interpretaciones teológicas, mucho más críticas, ¿sí? Y eso está generando, pues, una mayor, pienso, cuestionamiento al interior también de esos espacios, ¿sí? Y, profesor, al respecto de lo que usted hablaba de este grupo conservador que no llega a ser fundamentalista, está abierto al diálogo, sin embargo, no llega a ser fundamentalista probablemente en temas políticos o públicos, pero considera que este grupo conservador sí tiene repercusión en la crianza y en el entorno de repente social de los hijos, es decir, hay una crianza hacia los niños y hacia los hijos que deviene un adoctrinamiento. No sé si me dejo entender. Ok, yo no soy de repente tan, digamos, radical, pero sí, por ejemplo, le enseño a mi hijo desde niño o desde niña que Dios puede estar en desacuerdo, por ejemplo, con personas con distinta orientación sexual. No me muestro tan radical en cuanto a mis formas, pero en el fondo prácticamente viene siendo lo mismo. No sé si me dejo entender. Detrás de una aura de amor o compasión, sigo teniendo discursos de no a la crianza de sexual de mis hijos del Estado, o en el sentido de que están en contra de cualquier política educacional que mencione ideología de género o género como tal, se muestran bastante reacios a ello y se ven de repente en círculos sociales, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 se va transmitiendo, eh, pero yo tengo preguntas también, más que todo, ¿sí? Y las preguntas eh, vienen a partir de la coyuntura política, a mí es inevitable, ¿sí? Claro. Eh, Porque esta coyuntura política ha mostrado que somos una sociedad conservadora, porque son elecciones de dos candidatos conservadores en temas de moral, por ejemplo, pero sí, una buena cantidad de pastores que conozco han optado por una opción calificada como comunista, una opción en la cual alrededor hay gente muy progresista en temas de derechos sexuales, y estos pastores conservadores han votado por esta opción, eh, porque eh, desean un cambio en el modelo económico, como ellos lo llaman, pues, ¿sí? O sea, el tema económico fue un tema mayor de discusión que el tema moral, pues eso me causó con mucha curiosidad, pues, ¿sí? O sea, optaron por esta opción muy por encima de sus propias posiciones. Sí, que yo conozco a varios que están en contra, pues, sí, y han marchado en contra, pero han preferido a alguien que les, les genera cierta esperanza en el cambio del modelo. Así que posiblemente las cuestiones materiales, las cuestiones de subsistencia, generan mayor preocupación que el Se tema moral. sobreponen a sus Sí, convicciones claro. morales. Entonces, en este sector, obviamente que el sector fundamentalista no, pues eso no,
no van a variar, pues, ¿sí? Es el voto duro, como dicen, pues, ¿sí? Pero este sector, que podríamos llamar el sector de los moderados, pues, ¿sí? Sí, en la discusión, en la balanza estuvo por encima el tema de, de un cambio en el sistema económico, que es la discusión moral, en la cual están totalmente en contra, por así. Hay un pastor que acompaña mucho al presidente, perdón, al candidato todavía o virtual presidente Castillo, un joven evangelista, pues sí, que sale justo con él orando, y él por curiosidad me puse a investigar, y él aparece mencionando en un video que está en contra del matrimonio homosexual, que si él tiene una conversación con Verónica Mendoza y lo ven junto con él, no piensen de que comparten las ideas, porque no los comparte, pero él lo menciona de manera honesta, o sea, puede llegar a comer junto con Verónica Mendoza, pero su postura de enfrentar la corrupción, porque ese es su discurso, ¿sí? De enfrentar la corrupción de este pastor evangelista evangélico, bastante joven, no sé si por ahí lo han visto. Esta lucha por la corrupción en nombre de Dios está por encima de los debates de moralidad, pues, ¿sí? Eso me parece curioso, o sea, algo está pasando, pues, ¿sí? Aquí en estas coyunturas con los evangélicos, ¿sí? Y lo otro que me parece sí también interesante a la hora de analizar los evangélicos en la sociedad es que las discusiones se parten mucho desde el mundo urbano limeño, pues, ¿sí? Hay que ver cómo es la sensibilidad evangélica en el mundo rural, pues, ¿sí? Cómo lo entienden ellos, el, el papel de su fe en la comunidad, pues, ¿sí? Cómo lo están entendiendo. Yo pienso que ahí puede haber muchas sorpresas, ¿sí? Claro. A nivel de ciudadanía, ¿sí? De ejercicio de ciudadanía. Y hablo del mundo rural, un mundo rural conservador, cultural y también evangélico. Ahí pienso que puede haber muchas sorpresas. Claro, muchas sorpresas que pueden anteponer a estos dogmas de fe. De alguna manera, estas elecciones han polarizado bastante, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué, bueno, ya que tocó o viene tocando el tema, y creo que es importante también, ¿por qué para este sector fundamentalista el tema del homosexualismo como tal es el tema principal y más grande? Me explico. Puede haber feminicidios, la tasa de feminicidios en pandemia puede haber subido, puede haber incluso matanza o incluso esclavitud, jornadas laborales pésimas, paupérrimas y demás, pero ellos no salen a marchar por estas cosas, pero apenas se habla de género, entonces ellos salen a marchar y empiezan a defender lo que ellos creen. ¿Por qué para ellos el tema del homosexualismo, o por qué pareciera que este tema es tan álgido, tan tocante en sus interiores? ¿Por qué esto los moviliza? ¿Por qué es tan importante este tema para ellos? ¿O por qué se asustan tanto con esto? Yo pienso que no es solamente un miedo dentro del campo religioso, ¿sí? También en el campo no religioso, o sea, a nivel cultural hay reticencia a este tipo de temas, ¿sí? Con la sexualidad masculina, ¿sí? Más que todo en el sector de los varones, ¿sí? Donde hay una oposición bastante férrea, ¿sí? Eh, que confluyen creyentes y no creyentes, ¿sí? En esta oposición a todo tipo de debate en relación a los derechos sexuales, ¿sí? Tú dijiste algo ahí importante, sí, son miedos, ¿sí? Son miedos en cuanto a la misma sexualidad, la afectividad. Pienso, sí, no existe literatura, pero yo no soy experto en el tema, que tiene que ver mucho con el tipo de masculinidad que se ha ido construyendo, pues sí, del macho protector, eh, el macho que provee en la casa, ¿sí? El macho representante de un Dios que también es macho, el macho que siente que la violencia está naturalizada, legitimada, o sea, ven a un Dios también guerrero, un Dios violento, ¿sí? En la Biblia, y que es ese Dios duro, violento, el que protege también al pueblo de Israel. Entonces se ven también como representantes dignos de ese Dios, pues, ¿sí? Entonces, eh, lo,
lo opuesto vendría a ser lo frágil tiene que ver con esta feminización del hombre, pues sí, que está representado en las relaciones pues, de personas del mismo sexo. Pues ahí yo pienso que hay temores, pues mostrar esa fragilidad y mostrar esa fragilidad también, mostrar una fragilidad en las creencias, ¿sí? Porque hay una creencia en un Dios duro, en un Dios violento, ¿sí? Pienso que ese es un poco el núcleo duro de ese tipo de creencias, ¿sí? Y quebrar esa imagen. Es decir, hay un miedo más bien a quebrar esa imagen del hombre, pero también el cristianismo no me parece que ha aportado esta imagen, es decir, el hombre como cabeza de hogar, y las iglesias evangélicas repiten mucho esto. La facción, por ejemplo, bautista y algunos conservadores pentecostales, de repente algunas personas que nos vean no entiendan mucho esto, pero vamos, en términos simples es que hay facciones dentro de la religión cristiana en la que se enseña mucho que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer debe estar sujeta y sumisa a ello, y usan muchos versículos bíblicos para esto. ¿Cree usted que eso también ha aportado a esta construcción del hombre, que no solo es perjudicial para el sexo opuesto, ¿no? El género opuesto, es también perjudicial para el mismo género masculino, ¿no? Es decir, no podemos llorar, no podemos estar débiles, no podemos salir de esa imagen de cabeza de hogar porque ya estamos quebrantando esa imagen social, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, tal cual, sí, son interpretaciones que legitiman ya una sociedad machista, ¿sí? No es que la sociedad machista se produce por una interpretación bíblica, sino que la interpretación bíblica es utilizada para legitimar ya una jerarquización en cuanto a los géneros, pues sí. Y ha servido muy bien, pues sí, la interpretación, porque finalmente los textos bíblicos también nacen de culturas patriarcales, pues sí, es inevitable. Eh, la utilización de textos para justificar esas relaciones duras, ¿sí? Pero a mí me parece que una cosa fundamental lo que mencionas es, eh, existe un núcleo violento en algunos dogmas, pues, ¿sí? O sea, un núcleo violento. Y el mismo hecho de que el dogma no logre autorrevisarse, autocuestionarse, ya puede expresar cierto tipo de violencia, pues, ¿sí? Al petrificarse, ¿sí? Al fijarse en el tiempo. Eh, Hay un par de filósofos, a ti que te gusta leer, John Caputo y Gianni Battimo. Ellos son los que afirman de que el cristianismo posee un núcleo violento en sus dogmas, en su doctrina. Así ya el dogma al esencializarse eh, eh, y no lograr una revisión constante, ya en sí es violenta, pues, ya es violenta, pues, ¿sí? John Eh, Caputo, ¿y quién más dijo? Gianni Battimo son dos filósofos católicos, ¿sí? Uno Ajá. italiano y otro norteamericano, ¿sí? Y ellos lo que proponen es, ya, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hacia el dogma al esencializarse, el fijarse en el tiempo y no lograr, pues, revitalizarse con cuestionamientos, porque finalmente los dogmas son necesarios, pues, ¿sí? Nos limitan, nos ayudan a responder a la incertidumbre del caos, pero si no logran autocuestionarse, desconstruirse, volverse a construir desde los contextos específicos, se tornan bastante violentos, ¿sí? Porque van a ver siempre a un otro diferente como un enemigo, ¿sí? Como un enemigo público, ¿sí? Que hay que destruirlo, eso es lo violento, ¿sí? Que hay que destruirlo, que hay que superarlo. Lo que ellos proponen es partir de una teología de la debilidad, ¿sí? John Caputo tiene un bonito libro titulado La debilidad de Dios, y ellos parten de la teología de la encarnación, o sea, Dios es humano, se hace frágil. Entonces, para ellos es necesario fragilizar la doctrina, o sea, hay que debilitar la doctrina eh, para evitar lo tóxico que es la doctrina, ¿sí? No toda la doctrina, sino esa doctrina que se petrifica en el tiempo, que sus intérpretes y sus defensores no entienden que los dogmas nacen en contextos específicos para responder problemas de su época, ¿sí? Cuando no se logra, pues, entender eso, obviamente que sí es violento porque se parte de un dogma y no de la realidad, pues, ¿sí? La gente es capaz de desvivirse y sacrificarse por una idea plantada en el tiempo, fijada, esencializada, y esto torna bastante violento, que hemos tenido, pues, con las cruzadas, la Inquisición, pues, ¿sí?
parten de petrificaciones de las ideas, ¿sí? No, y las Lo que, canciones. ¿ah? Actualmente también, o sea, dentro de la cultura cristiana hay también un tema de entonar alabanzas y canciones, pero hay canciones también dentro del fuero evangélico que cuando uno lo mira de afuera, porque usted sabe que yo vengo de un trasfondo evangélico pentecostal y también bautista, y que yo he estado muy metido de lleno de esto, entonces, estando dentro tú no te percatas, ya estando fuera tú te das cuenta de que había canciones tipo perseguí a mis enemigos, los destruí, los atravesé, no se levantarán más. No sé si me dejo entender. Entonces tú vuelves en los años y dices, wow, ¿qué estaba cantando en ese momento? ¿No? De perseguir gente, de matarla, de atravesarla, que al final es un salmo, pero termina siendo curioso que alguien lo venga a cantar ahora y alguien de repente hipersensible podría decir, bueno, estaban como que exacerbando este tema de la muerte y demás, ¿no? O sea, tiene que ver también con lo que usted está diciendo, ¿no le parece? Sí, 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 no recuerdo, autor, pero hay un estudio de los himnos creados en Estados Unidos, que es considerado una religión civil, ¿sí? Es muy distinta a la que vivimos acá, aunque la hemos importado, sobre los himnos. Los himnos tienen un tono militar, pues, ¿sí? Que eso muestra, pues, ya la identificación de la fe con lo bélico y con lo violento, pues, ¿sí? Eh, Es que Jehová es de los ejércitos, al final de sí, 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 cuentas. O sí. sea, Pero por eso es cuando se esencializan las ideas, pues, ¿sí? Se instalan en el tiempo, así no se logra cuestionarse y preguntarse de que esas ideas, esos discursos de Jehová de los ejércitos responden a un contexto muy particular, pues, ¿sí? Y para ello lo que proponen estos autores es cómo promovemos dentro de la teología eh, una, un discurso acerca de la debilidad de Dios, y que en esa debilidad más bien está la fuerza de poder dialogar con el otro, no definir al otro, sino lograr un encuentro con el otro, pues sí, y ese encuentro con el otro sin definiciones, porque finalmente quien define conquista, coloniza, tiene que ver también con cómo entendemos a Dios, ¿sí? Cómo lo estamos percibiendo, cómo lo estamos sintiendo, ¿sí? Como un Dios conquistador o como un Dios que lo entendemos a partir de la fragilidad humana, aquel que se encarna, la kenosis, pues sí, la kenosis, esta relación kenótica, es decir, este Dios entiende que la única manera para dialogar con el ser humano es autofragilizándose, ¿sí? O sea, haciéndose humano. Y que esa es una tesis muy interesante que hay que rescatarla, pues sí, una teología de la debilidad hoy en tiempos de violencia eh, que parte de dogmas duros, ¿sí? Una cosa antes que se me olvide, Juan José Tamayo, cuando está en una conferencia y le preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tantas religiones? Todas son iguales, pues sí. Y él dice, no hay una gran diferencia, ¿sí? Existen las grandes religiones universales, tienen pretensiones siempre colonialistas, ¿sí? Buscan conquistar, ¿sí? Y se refería al cristianismo, ¿sí? Siempre tuvo una pretensión de conquista, a diferencia de las religiones más autóctonas, indígenas, que no tienen pretensiones de conquista universal. El cristianismo sí tuvo pretensiones de una conquista pues más allá de sus fronteras. Entonces ya eso también pues tiene un matiz pues violento, pues siempre de conquista universal. Sí hay que de repente dentro de los estudios teológicos y también bíblicos intentar eh, identificar aquellas columnas que sostienen una violencia invisible en los discursos teológicos que nacen las interpretaciones, pues sí. Hay que muy, identificar. re interesante lo que dice sobre el cristianismo en sí, incluso me parece que desde sus orígenes este deseo de conquistar, de ir a las naciones, ya de por sí da esa sensación de que el mandato era tal. Probablemente hay todo un background ahí contextual y cultural, pero que si me meto ahí nos vamos a ir totalmente por varias ramas, pero queda pendiente para conversar ello. Profesor, hablemos un poco de la Biblia. Usted comentó que una de las características de gente que puede ser fundamentalista es su interpretación bíblica.
Noto que sí es cierto, toman muy literal el tema bíblico, pero también mucha gente que está haciendo actualmente, de alguna manera, parte de la teología liberal o progresista, también está leyendo la Biblia y está tratando de acomodarlo a sus modelos. Es decir, si para el fundamentalista Jesús detesta a los homosexuales, por ahí que para algunos liberales es todo lo contrario y ya pintan a un Jesús más bien que es pro gay, pro aborto y sale con la bandera de colores. Esa forma de ya ver en Jesús como parte de marchas o parte de ideologías totalmente anacrónicas a su tiempo, ¿no es una especie de fundamentalismo también? Es decir, Jesús no tiene nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. Jesús de Nazaret probablemente fue un maestro galileo que quería el reino de Dios, pero ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, siempre la gente termina usando la Biblia, me da la impresión, usted corríjame, ahí usted es experto, en usarla para sus propios fines, ¿no? O para darle un sentido a su vida, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Yo recuerdo a Juan José Tamayo cuando estuvo aquí en el Perú hace 4 años, justamente dio una conferencia en el Congreso de la República, ¿sí? Sobre fundamentalismo y él, en su decálogo de fundamentalismos, él concluyó de que finalmente, él decía, pues, ¿quién no es fundamentalista, sí? ¿Quién no es fundamentalista? Tenemos todos alojados un fundamentalista, pues, ¿sí? En todos sus matices, ¿sí? Eh, Desde los conservadores hasta los progresistas hay un fundamentalista ahí alojado, pues, ¿sí? Entonces él nos aconsejaba, bueno, también tenemos que revisarnos, pues, cómo está nuestro monstruo fundamentalista ahí al interior. Sí, pues sí, esto que vemos en la actualidad son como luchas de apropiación por una interpretación bíblica, ¿sí? Que ha habido desde los primeros siglos cuando luchan por la apropiación del apóstol Pablo entre un Hechos de Pablo y Tecla, un texto apócrifo y Timoteo, ¿sí? Que una comunidad de mujeres reclama a Pablo como un predicador de la vida ascética para que las mujeres puedan justificarse y no casarse en aquella época en la cual estaban obligados, y Timoteo que reclama también a Pablo, y ahí pues quien no se casa no obtiene liderazgo y las mujeres menos, pues sí, no están totalmente marginadas. Esta lucha por la apropiación de referentes es histórica, ¿sí? Es histórica. Hoy pues es más visible porque, bueno, aparecen nuevamente los temas de sexualidad, pues eso genera mucho debate, pues sí. Yo pienso que tanto en los progresismos como en los conservadurismos, ahí pues el gran desafío es cómo logramos un encuentro entre ambos, pues, ¿sí? Cómo lograr un encuentro entre ambos, ¿sí? Porque las interpretaciones eh, son luchas también de poder, pues, ¿sí? Son luchas también de poder y van a seguir para poder apropiarse de un personaje y lograr legitimar su discurso. Porque todo discurso de un movimiento social requiere de la legitimación de los referentes. Sin eso no se ¿Y puede avanzar, pues, ¿sí? Y los usted progresistas, cree de que eso puede suceder en un momento de sentados en un mismo culto, pastores homosexuales, pastores conservadores, gente, no sé, hay incluso iglesias que ya aceptan cualquier tipo de género, ahora que se hablan mucho de los géneros? Yo lo veo probable, pero lejano, sí, sí, sí. ¿no? Yo ahora quiero añadir otra cosa más, ¿sí? En el tema de la interpretación, yo creo que es muy importante la ética comunitaria, así que no es un invento mío, lo dice el Satamés, pues sí, ante tanta interpretación bíblica de un texto, sí, una diversidad de interpretaciones. Me acuerdo que en una clase le preguntamos a Elsa, pues, ¿qué hacemos? Pues sí, hay tantas, sí, a unas más descabelladas que otras, y otros sí tienen sus argumentos, ¿qué hacemos? Pues sí, y ella proponía que aquí se debe plantear la ética de la interpretación bíblica. Y para ella es muy importante en la ética de interpretación bíblica que exista una comunidad que valide la interpretación. Entonces, la interpretación ya no parte de un sujeto, sino de la comunidad. Y una comunidad que sea diversa, que no tenga tan solo una posición, pues sí. Eso me pareció Sui el ideal, generis. el ideal, y que responde, pues sí, debe haber una comunidad que sustente una interpretación, pues sí, que no sea la interpretación antojadiza de un individuo, sino una comunidad que debata la interpretación y que lo valide la interpretación, obviamente con todos los instrumentos que tú bien conoces de la exégesis bíblica, pues, ¿sí? De las disciplinas sociológicas, históricas, literarias, eh,
de ahí yo pienso que un punto de encuentro entre varias posturas, si bien extremistas, va a ser sumamente difícil, pero podemos ir promoviendo en nuestros espacios una ética de la interpretación. Que podamos promover en nuestros espacios una ética de interpretación ya es un avance, pues, ¿sí? Ya es un avance, porque lo que estamos diciendo es, esa interpretación que tú estás proponiendo tiene que ser validada por un grupo de tu misma congregación, pero ya al ser discutida, pues obviamente va a tener mayor validez, porque la discusión no va a ser siempre entre personas, es difícilmente que todos piensen igual, pues, ¿sí? Aunque provengan de una iglesia, va a haber discusión. Ya el proponer una ética de interpretación, una comunidad que esté detrás sustentando una interpretación, obviamente con todas las etapas interpretativas, exegéticas, ya es un avance, pues, ¿sí? Ya estamos dialogando y se está poniendo Claro. ciertos límites serios a la interpretación, pues, ¿sí? Pero mientras tanto, y aquí viene la pregunta de fondo, ok, en un momento probablemente nos reunamos, yo me incluyo, yo aún me considero cristiano, aunque de repente muchos hermanos piensen que ya no, pero yo aún me considero cristiano. Sin embargo, mi crítica mayor es al mismo cristianismo, es, ok, que mientras dialogamos, mientras estudiamos, que a mí me encanta, estudiemos, ok, aprendamos griego, hebreo, exégesis, pero mientras tanto, la función de la iglesia a mí particularmente me parece muy pasiva en cuanto a lo social y teniendo en cuenta sus inicios. Es decir, tenemos a un Jesús que muy preocupado porque el reino sea escuchado por los pobres y de pronto tenemos a una iglesia que se ha entrampado en lo que yo a veces parece un sesgo. Es decir, yo veía el mes pasado o este mes con las lecciones, con todo lo que pasaba, y por ahí veía posts de algunos hermanos, algunos pastores, hablando, por ejemplo, si la salvación se pierde o no. Es decir, temas totalmente irrelevantes para lo que está pasando ahorita en la sociedad. Yo digo, ¿cuál es el aporte del cristianismo como tal a la sociedad actualmente, si lo hay? ¿O cuál debiera ser ese aporte que la sociedad, pienso yo, está esperando de una facción tan importante de la cultura? Porque a la final es, de alguna u otra forma, todos participamos de las fiestas, de los dogmas cristianos como tal. No podemos salir del cristianismo porque el cristianismo es parte de la historia y así llegaron a conquistarnos y todo. Entonces, ¿qué es el rol que debería tener? ¿Por qué está tan pasivo? ¿Por qué en algunos casos muchos hermanos cristianos conservadores pareciera que están viviendo simplemente esperando la segunda venida de Cristo y bueno, que acá pase lo que tenga que pasar? ¿Cómo usted ve esto, no? Sí, 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 es un comentario que me lleva pues a repasar la historia, ¿sí? Porque, a ver, la reforma protestante tenía un papel protagónico en la sociedad, pues sí entendía que el evangelio trascendía a la liturgia y tenía que ver una incidencia en lo social, en lo político, ¿sí? Con los reformadores. Me parece que el cambio sucede cuando Estados Unidos reinterpretan el evangelio, porque ahí sucede una mezcla entre el calvinismo y el wesleyanismo, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XVII, siglo XVIII, y me parece que ahí hay un giro, ahí como que se va privatizando la fe, pues, ¿sí? Se va aislando la fe o la práctica evangélica de su protagonismo social, que hasta el siglo XVIII existía, o sea, ser evangélico o protestante suponía un involucramiento en el espacio público, ¿sí? Con temas sociales, eso suponía, ¿sí? Eso uno va pues uno revisa en Inglaterra con los wesleyanos, pues ellos hasta un grupo fundaron un partido político, o sea, una cuestión así, colegios, escuelas, iglesias bautistas en Inglaterra fundando pues orfanatorios, o sea, había toda una participación muy interesante, pero algo sucede en Estados Unidos que eh, eh, yo recuerdo a un autor, Donald Dayton, que en su libro Las raíces históricas del pentecostalismo, él menciona, pues sí que en esa mezcla entre el calvinismo y el wesleyanismo, el puritanismo y el pietismo, una especie de Frankenstein ahí religioso en Estados Unidos, eh, la actividad evangélica se reduce al ámbito privado, pues sí, y tiene poca injerencia en el espacio público. Ahí habría que revisar más la literatura, es por un tema ahí de mundialización, después viene el tema del evolucionismo, el liberalismo
teológico europeo que quieren evitarlo, etcétera. Pero me parece que en Estados Unidos es como el núcleo, es como el origen de esta privatización del ejercicio social del evangelio. Me parece que ahí surge, ¿sí? Y América Latina, pues, es el campo de misión de los Estados Unidos, ¿sí? Ellos nos traen un tipo de evangelio doméstico, privatizado o privatizable, donde la tarea política es para los políticos, ¿sí? O la tarea social es para aquellos que están involucrados con instituciones públicas, etcétera. Pero importamos un tipo de comportamiento muy aislado de la sociedad, pues, ¿sí? Eso lo importamos de Estados Unidos. Yo pienso que ahí están un poco los orígenes, ¿sí? Los Mira, orígenes. hay una investigación en los 60 en Chile titulado El refugio de las masas. El El refugio refugio de de las las masas masas. de Lalibé Dipiney, ¿no? Un francés o suizo, que es una investigación donde él sostiene de que esta migración de evangélicos pentecostales de campo a ciudad, a la ciudad, eh, en lugar de convertirse como en Europa con la investigación de Max Weber en evangélicos protestantes que aportan a la sociedad, industrializan, como en Europa, pues sí, el protestantismo supuestamente industrializa, pues sí, a las sociedades, que es la tesis de Max Weber, pero él nota que en Chile estos movimientos evangélicos, ¿sí? Masivos, ¿sí? Que van a la ciudad, en lugar de aportar como buenos trabajadores protestantes, sucede todo lo contrario, pues sí, les importa muy poco el ejercicio, el ejercicio de la fe en la sociedad y en lo social, porque ellos entienden de que viven ya los últimos tiempos apocalípticos y que están a punto de ser elevados al cielo, así que ellos se refugian en la fe y no participan públicamente, no hay una participación en el espacio público porque entienden de que ya Cristo viene, así que también hay que dedicarse a la devoción. Entonces, por eso que el título se llama Refugio de las Masas, ¿sí? Hay también una interpretación apocalíptica que lo que ha hecho en el mundo evangélico es que se refugien en las creencias muy distanciado de los problemas sociales. O sea, puede haber represión, violencia, pero no les importa nada, no les importaba nada porque entendían de que están viviendo los tiempos finales y lo más importante es la relación con Dios, porque con esa relación de Dios justificaban su entrada al cielo. Ese es un refugio que tenían ellos en la religión. Ahora, yo No, pienso porque que no somos de este mundo, ¿no? No sí, somos de sí, este mundo, ya. ¿sí? Entonces hay una importación ética del evangelio norteamericano y también hay una interpretación apocalíptica así de la Biblia que no permitía un compromiso, sí, un protagonismo en la sociedad, que algunas iglesias sí lo han hecho, pues sí, los metodistas siempre se han comprometido, también los luteranos, sí, porque ellos, bueno, no pasan por Estados Unidos, sino que vienen directamente de Europa, así que la visión es distinta, pues sí. Pero eh, ahora, pienso que ahora hay una mayor sensibilidad en temas sociales, pero no son preocupaciones institucionales, sino más bien individuales, ¿sí? O sea, hay pastores con mayor sensibilidad, pues sí, que lo hacen público, ¿sí? Hay hermanos que intentan movilizarse para un tipo de apoyo, o sea, migrantes, etcétera. Pero a nivel institucional no hay una sensibilidad. Yo pienso que No. el peso de sus propias normatividades, ¿sí? Que son importación norteamericana, su interpretación apocalíptica. Ese tema del apocalipsis es fundamental trabajarlo ahora. Es por eso que Juan Stam dedicó toda su vida a trabajar apocalipsis porque él decía, cambiamos la interpretación del apocalipsis y Y cambiamos el... cambia todo. Sí, Totalmente de acuerdo. eso decía Juan Totalmente de Stam. acuerdo. Puso que Juan Stam se dedicó toda su vida al trabajo apocalíptico porque él decía, ahí está la clave. Cambiamos la Disculpe, interpretación. va a sonar un poco duro, pero quítales las calles de oro y el mar de cristal y ellos van a empezar a trabajar, o vamos a empezar a trabajar aquí por calles de oro y por mar de cristal. Sí, sí, y mira, sí es posible, yo he llevado cursos de apocalipsis en seminarios bastante conservadores, sí, hay una sensibilidad,
solo que hay un temor también a cómo se interpreta la Biblia, pero cuando se entregan los instrumentos y las herramientas, se sienten muchos liberados, pues sí, de la interpretación que tenían sobre Apocalipsis, que la ven con más esperanza, más comprometido con la sociedad. Sí, el tema del Apocalipsis es vital, es clave para generar un comportamiento distinto en nuestros hermanos y hermanas. Pienso que hoy hay más sensibilidad, solo que no a nivel de los que tienen el poder, pues sí, los que están arriba, ¿sí? Pero a un nivel medio hay más sensibilidad, pues sí. Hay un mayor interés en qué hacer como evangélicos en este mundo tan quebrado, pues sí, tan golpeado a nivel social, a nivel político. Hay más sensibilidad, solo que la sensibilidad no llega pues arriba, pues sí, se queda ahí a Pero nivel ahí está medio. el tema, pues, ¿no? O sea, al final está bien, quizá esté empezando, quizá más adelante sea distinto, pero debiera venir de la parte institucional en la que debiera invitar a una movilización más. Es decir, para mí el cristianismo actualmente sí debiera ser un poco más, es decir, él es cristiano, sí, porque lo veo totalmente comprometido con una causa social, no de repente una causa, o no de repente incluso, mire lo que voy a comentar. No de repente hago obras sociales para que al final yo termine repartiéndote folletos o que me permitas adoctrinar a tus hijos. Lo que se hace mucho a veces en las navidades, ¿no? Déjame ir a tu albergue, déjame ir a tu colegio, regalo ropa, regalo cosas, pero al final es igual, déjame venir constantemente a hacer una especie de juego dominical, LBDB, que obviamente no lo veo insano, pero siempre noto una especie de un dame que te doy, de un trueque. Yo te doy esto, pero tú ven a mi iglesia, ¿no? Entonces me sigue pareciendo un poco nocivo. Sí, sí, y asistencialista, ¿sí? Sí, sí, eso todavía está, pues, sí, eso todavía está, esa manera de ayuda muy gringa, pues, sí, vamos, entregamos algo, pero a la par también queremos que nos abra la puerta para lograr que un, que un potencial feligrés, pues, Claro, ingrese, la pues, gran sí, comisión. Ujú. a la Y, iglesia. y por qué, profesor? No sé, de repente lo estoy cortando. ¿Quería complementar algo más? Quería preguntarle algo. Sí, sí, sí hay, claro. Hay congregaciones pequeñas, más independientes, no son denominaciones que sí están logrando, pues sí, que la iglesia se comprometa mucho más. Dios logra hasta un diálogo con otras iglesias no cristianas. Yo en Comas conozco una muy chiquita, hacia donde, no voy a decir nombre de iglesia, pues, pero eh, sí están muy comprometidos en un trabajo en la cual la iglesia en general participe, sí, en ayudar en su vecindario, pues sí, con talleres sobre responsabilidad por acá, en talleres para mujeres, talleres para hombres, sí, a nivel de empoderamiento, pero son pequeñas iglesias, supongo que también se replican en otros lados y no las conocemos, pero claro, a nivel de las jerarquías no llega, pues sí. ¿Por qué? No sé, un tema de poder, pues. Quizá el futuro, digo, no sé, el ser humano es tan complejo, pero también he pensado en esto. Quizá la institucionalización de la iglesia termine. O sea, quizá en un momento estas comunidades pequeñas trabajen tanto también que en un momento ya nadie esté muy de acuerdo con institucionalizar cosas, o en todo caso no como está ahora, no como esas asambleas de Dios, sino más bien de repente una red de iglesias que, bueno, se apoyan mutuamente, pero nada más. O sea, mi iglesia no tiene que darle el diezmo a la casa matriz de alguien, ni nada de esas cosas, ¿no? Sino que de repente en un futuro, con la evolución del cristianismo, porque yo sí creo que está evolucionando, este tema de jerarquías de superintendente, el intendente y el macrointendente de estas cosas, termine, ¿no? Sí, solamente que en la historia ha mostrado que la iglesia protestante tiene esa capacidad de quebrar instituciones y después generar otras nuevas, pues sí, o sea, Eso me comentaba una pastora también. Me decía, ok, Esteban, tú y puedes hacer toda la revolución que quieras, pero estoy segura que de repente acá unos años va a volver a suceder. Van a volver a juntar, va a haber otra institución más, ¿no? sí. Qué difícil, ¿no? Sí, bueno, eso de las instituciones nuevas se ve, pues si se quiebra, por ejemplo, la Asamblea de Dios, se quiebran cada 3 meses, creo, y se generan nuevas iglesias y nuevas congregaciones y nuevas denominaciones. Eh, sí, sí, pero sí, como yo veo también luces, ¿sí? Como tú, yo también veo luces, ¿sí? De transformaciones, de cambios, ¿sí? Quizás marginales, pero están, se ven, pues, ¿sí? Se ven. Eh, lo que también
también yo noto es que en algunas congregaciones que son denominaciones no tan grandes, pero son denominaciones que aún están inscritos en el CONEP o en UNICEP, hay liderazgos que están con mayor conciencia social del Evangelio, pero que también han pasado por espacios teológicos bastante críticos, ¿sí? Entonces, claro, uno que otro no se quiere arriesgar por temas de poder, pero otros sí se arriesgan, pues sí, sí están logrando en sus iglesias influir a algunos pastores, ¿sí? Que tienen posiciones de poder y que han pasado por instituciones teológicas más críticas, que sí están más interesados en generar cambios, están también luchando, están también peleando, ¿sí? Eh, yo veo luces, ¿sí? Yo estoy bastante esperanzado en que uno lo ve, pues, ¿sí? Tú también lo ves, pues, ves que hay luces en varios lados, así que, bueno, la sociedad también está cambiando, ¿sí? Eso también Sí. acompaña, ¿sí? Profe, mire, ya para no quitarle más tiempo, quiero hacerle dos preguntas que sé que nos pueden tomar un poquito de tiempo, por eso me detengo un poco. La primera es, todos los temas polémicos del cristianismo, de homosexualismo, aborto, eutanasia, qué sé yo, matrimonio gay, todos estos temas son en suma rechazados porque, o corríjame, porque la mayoría de evangélicos o cristianos consideran de que eso no es bíblico. Entonces siempre tienen esta respuesta de no, eso, si no está en la Biblia, pues no es. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay hermanos, hay gente, hay iglesias que siguen leyendo de esta manera tan literalista la Biblia y si, cuál es el argumento para indicar que, que no es la mejor forma o que quizás sí? Y aquí yo sí voy a hacer un poco abogado del diablo. Cuando usted presenta algunos argumentos, yo le voy a comentar algunos que yo como conservador, como fundamentalista en un momento, he dicho y he defendido, ¿no? Una de ellas, la Biblia, es la inspiración de Dios y hay versículos que hablan de sí mismo y de ello, ¿no? Como Timoteo, por ejemplo, ¿no? El más famoso, ¿no? Hebreos, qué sé yo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Partamos por ahí, ¿qué le parece? ¿La Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es, se transforma en palabra de Dios en cuanto es leída, pues, ¿sí? En cuanto es recibida, en cuanto es recepcionada. Pero por sí sola es un fetiche, pues, o sea, no, pero cuando es leída, es sentida, es compartida, es comunicada, ahí tiene pues el sentido de palabra de Dios, pues sí, pero sí por sí sola es un libro, pues, ¿sí? Necesita que el lector es quien le da el sentido, el lector creyente es que le da un sentido a la Biblia, pues sí, por sí sola no tiene un valor sacramental, por sí sola, es necesario una comunidad que lo considere sagrado, pues sí. Que por En- lo tanto habrían varias palabras de Dios. Es decir, hay, así como, ok, si la Biblia es palabra de Dios cuando es leída, imagino que tiene un valor cuando es interpretada, y entonces hay varias comunidades que interpretan la Biblia como tal. Entonces, por lógica, digamos, la palabra de Dios tiene diversas facetas, tiene diversas caras, diversas interpretaciones. que finalmente aquí no es tanto el objeto que es interpretado, es leído, ¿sí? Sino es la comunidad lectora quien les da diferentes matices, pues, ¿sí? Quien les da diferentes interpretaciones de acuerdo a su contexto, tradición cultural, tradición social, pues, ¿sí? Una de las cosas que suelo colocar en debate en mis clases es justamente eso, ¿sí? El debate no pasa por el texto, sino por los intérpretes, por la comunidad lectora, pues, ¿sí? Que siempre va a partir de un presupuesto, de una tradición cultural distinta, diversa, y por tanto la interpretación naturalmente va a ser diversa, ¿sí? Eh, a mí me daría bastante miedo si la interpretación es una réplica, ¿sí? Se va repitiendo en todos lados una misma interpretación, pues, ¿sí? Eso ya viene de un manual, pues, ¿sí? Pero cuando empieza a o se generan estos debates en clases en la cual tengo, donde aparece uno con una interpretación distinta, un bautista por acá, un metodista por allá, un luterano por allá, una diversidad de un texto afín, para mí ya eso es rico, pues, ¿sí? O sea, eso es rico, o sea, hay que partir de estas diferencias que tienen los hermanos para empezar después a construir, pues sí, juntos
elementos en común con la interpretación bíblica, pero que se vaya replicando una sola interpretación en los diferentes seminarios, que sí, se ha visto, pues sí, tú lo conoces muy bien. Ya eso para mí ya es peligroso, pues es una repetición de un manual. Pero yo lo que siempre trato de generar un espacio de debate es que el objeto de discusión, el objeto de lectura, no es pues el problema, sino son los lectores, el cómo se lee y de dónde se lee la Biblia, pues sí. O sea, promovamos esa discusión en esta etapa hermenéutica, ¿sí? Desde dónde se lee y cómo se lee el texto bíblico. Los textos bíblicos suelen empezar a leerse cuando un nuevo, llamémoslo así, un nuevo feligrés se convierte a una determinada facción del cristianismo y dependiendo de la denominación en la que esté, pues le van a enseñar a leer la Biblia. Y si este feligrés está pasando por una etapa de conversión genuina, me refiero a que, bueno, probablemente viene sentido de alguna, no sé, algo le pasó en la vida, viene contrito, ¿no? Viene convencido, la penetración de la interpretación bíblica de esa denominación va a calar más profundo en él y ahí se estaría creando, que viene con sus cosas buenas, porque si eso era un alcohólico y deja de tomar, pues bien, está bien, pero viene acompañado de un background fundamentalista y esa persona es un fundamentalista en potencia, es un conservador en potencia y en un país donde, imaginemos que un día, no sé, salga una ley o quiera debatirse una ley de nuevamente el matrimonio igualitario, este tipo de personas que nacen así, que se convirtieron de esa manera, pueden interferir en los votos de una nación y nuevamente se le niega un derecho de repente a una minoría, o bueno, al menos esa es mi postura, de repente usted tiene otra. Pero entonces, a lo que voy es, considero que en algunos momentos sí es peligroso seguir interpretando la Biblia de esa manera, ¿no le parece? Sí, sí, sí. Ahí vendría a ser cómo promovemos pues los desencuentros, o sea, encuentros que generan un desencuentro, ¿sí? De estas comunidades, pues sí, son comunidades que se aíslan, pues sí, donde el poder está siempre en un dirigente, ¿sí? Son Sí. lo que los sociólogos llaman pues el líder carismático, ¿sí? Todo está centrado en el, en aquel que funda una congregación, y idea de la congregación, ¿sí? Pueden ser muy autoritarios, ¿sí? Definen interpretaciones, tienen influencia también a la hora de boicotear pues, políticas públicas, ¿sí? De bien común. Sí, pues ahí, ¿cómo generamos que esa gente pues logre un encuentro de debate y discusión aún con otras iglesias? Pues sí, porque sí se logran aislar. Hay ejemplos, sí, de iglesias pentecostales bastante grandes donde sí la autoridad pasa por un líder, pues sí, la autoridad pasa por un líder. Me parece que también hay un tema de fondo ahí que tiene que ver con la legitimidad del poder, pues sí. Es decir, mientras exista una interpretación diversa y distinta, se va a delegitimar la voz de un líder. Entonces, pero si existe una interpretación dura, literalista, avalada por un líder religioso, también se legitima ese líder religioso, ¿sí? Pienso que también pasa por la legitimación del poder de los líderes. Mientras más variedad de interpretaciones, o más bien, mientras más espacios alternativos de estudios teológicos, eso hasta cierto punto va a delegitimar el discurso del líder religioso a la cual este filigrés pertenece, pues, ¿sí? O sea, hay también Sí. un tema de legitimación y de legitimación del poder. O sea, cuando hablamos de interpretación bíblica, también tenemos que hablar de legitimación del poder, pues, ¿sí? Totalmente. Están Lo que asociados. ahora se conoce como cultos coercitivos, no solo pasa con las religiones, pasan también con estos famosos coach Ujú. motivacionales y gente que lo sigue, a veces a pie juntillas, que en algunos casos tiene rasgos religiosos, es decir, le creen todo lo que dice. Sus libros son como sus mantras, son como sus Biblias, y a veces terminan frustrados, como mucha gente que va a una determinada iglesia. Ujú. Y pienso que la pregunta sociológica sería no tanto cómo logra someter este líder a la feligresía, sino es por qué ellos obedecen, ¿sí? ¿Por qué ellos obedecen? ¿Qué hay detrás de esa obediencia? Entonces, analizar el poder no únicamente es analizar las prácticas autoritativas del líder, sino también qué hay detrás de la obediencia de este grupo de feligreses, ¿sí? Que en muchos lados
a ciegas, siguen a un líder religioso. Pues un Yo líder, tengo ahí una, no una respuesta, tengo ahí una hipótesis, ¿ok? Y de hecho, en un tiempo lo estuve atormentando a usted bastante con mis preguntas. Yo pienso que detrás de ello tiene mucho que ver el tema de, suena pomposo y suena grande, pero en realidad el sentido de la vida creo que es importante. ¿Por qué? Porque en una iglesia uno tiene un sentido. Es decir, si tú eres elegido diácono, si eres elegido ministro de alabanza, líder de algo, tu vida tiene un propósito. Es decir, la religión misma te da un propósito y es un propósito bonito. Es decir, vas a terminar en el cielo, vas a reinar con Jesús 1000 años o por la eternidad, probablemente reine en el universo, eres parte de los elegidos, si eres calvinista, yo era calvinista, entonces eres de los elegidos, es algo que le da mucho peso a tu vida, entonces si eso me amerita obedecer en este tiempo terrenal a un líder, porque la Biblia dice que hay que someterse a los pastores, bueno, por ahí que le voy haciendo caso. Entonces, lo que le pasa a mucha gente es que cuando se topan con la realidad, esto que usted comenta de encontrarte para desencontrarte, puede ser, sabe, puede ser brutal para aquel que se encuentra con que de repente vas a la Biblia y cuando ya empiezas a estudiarla, no era así. De repente ni siquiera hay un cielo. De repente ni siquiera eres pecador como te enseñaron, ¿no? Entonces es como que un choque cognitivo tan fuerte que yo pienso que muchos prefieren, no sé si ha visto la película Matrix, pero a mí me parece un excelente ejemplo. Es decir, la gente que está fuera de la Matrix sabe de que los que están dentro viven de alguna manera en una mentira y gente que está dentro sabe que de repente es una mentira, pero prefiere vivirla porque le da placer comer la carne y demás, ¿no? Entonces me parece que es complejo. Creo que detrás de esa obediencia ciega puede estar esto, ¿no? El hecho de vivir, de sentirte importante para algo, para alguien. ¿no? Esteban, has prácticamente explicado antropológicamente la justificación de la religión, pues, ¿sí? Clifford Geertz, en un libro titulado La interpretación de la cultura, él menciona pues que la religión tiene ese papel de dar un significado y un sentido de vida ante la incertidumbre, ante el caos, pues sí. El ser humano no puede soportar el caos ni la incertidumbre y la religión te da pues un sentido, un camino, pues sí, respuestas inmediatas, ¿sí? Para poder caminar, ¿sí? Para poder sentirse vivo, pues sí. Ese es el papel de la religión, pues sí, en todas las vertientes eso hace la religión, pues sí, darle un sentido a la existencia humana, y no es mala, pues sí. La ciencia da también su sentido a la existencia humana y también la religión, pues sí. Son dos tipos más bien de racionalidades distintas, pero ambos buscan dar sentido a la existencia humana. Eh, Ahora, en estos sectores que pasan por quiebres duros, sin un proceso, como tú mencionas, sino una crisis, pues sí, sí, ahí pues muchos pasan por este proceso crítico porque buscan ellos información, o sea, aparentemente Claro. no encuentran respuestas en sus congregaciones y van buscando eh, información ahora están las redes, ¿sí? Que bueno, son procesos, ¿sí? Los sociólogos llaman pues la segunda socialización, ¿sí? La primera socialización es la que uno recibe, acepta sin crítica alguna, y la segunda ya son las grandes preguntas, ¿sí? Son las grandes crisis, ¿sí? Que lo ideal es que todos pasemos por esa segunda socialización, pues, ¿sí? Más crítico para afirmarnos, ¿sí? Obviamente que debe ser un proceso sistemático, ¿sí? Hasta cierto punto Sí, los espacios académicos deberían, ¿sí? A fortalecer y ayudar en ese proceso, pues, ¿sí? Pero bueno, claro, pero es que no hay ni siquiera una aproximación a querer dialogar y es por eso que muchos como nosotros pueden, como yo de repente pude haber pasado por ese proceso tan duro. Profesor, una última pregunta y ya entrando en este tema, hablando, filosofando un poco. Eh, ¿Usted vislumbra una sociedad ahora en esta etapa postmoderna, o ya se está hablando incluso de un posthumanismo? ¿Usted vislumbra una sociedad sin la necesidad de creer? Es decir, ¿el cristianismo será necesario en algún momento? ¿Dejará de serlo? mira, yo como creyente espero que la fe no sea irrelevante, sino que siempre tenga una voz, algo que decir. Mira, para los expertos en religión, lo que ellos notan es más bien
una mutación en las creencias, ¿sí? No es que va desapareciendo, sino que va mutando, va transformándose, ¿sí? Difícilmente van a desaparecer, sino que van pues como todo transformándose, eh, toman nuevas matices, nuevos rostros, ¿sí? Pero va a continuar, pues, ¿sí? Va a continuar, está muy vivo, está muy presente, solo que debemos dejar de pensar en categorías de los 70, 80, ¿sí? Bueno, yo sé que hay amigos que están estudiando el mundo religioso, yo de repente te puedo pasar después los números para que los invites, que Me ellos sí están encantaría. estudiando la religión, pues ellos están buscando categorías, nombres, ¿sí? Porque está ahí, Excelente. cambia, ¿sí? Y son cambios tan acelerados que las teorías siempre están un paso atrás, pues, ¿sí? En estos cambios culturales y religiosos. Así que tenemos religión, pienso yo, para rato, ¿sí? Para rato. La forma como se exprese, sí, ya ahí hay que estar Hay que estar atento, alertas, ¿no? hay que estar atento a Hay que cómo estar se... alertas. Porque a veces podría parecer un placebo, ¿no? Sí, 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 hay que estar atentos, ¿sí? Cómo va evolucionando estos nuevos movimientos religiosos, ¿sí? Que se van presentando. Bueno, ahora el fenómeno ahora es que las iglesias evangélicas buscan mayor protagonismo en la arena política, ¿sí? Eso es, digamos, lo que no había antes, pues, ¿sí? Eso era impensado, ¿sí? ¿Usted está a favor usted estaría a favor de que hayan debates? Es decir, imaginemos, a mí me encantaría, por ejemplo, un debate en serio, o sea, un debate con moderador, con todo, entre, por ejemplo, un hermano fundamentalista, literalista, ¿por qué no? Y de repente otra persona que tiene otra interpretación bíblica, ¿no? Eso podría empezar a abrir el diálogo, ¿no? A esto que estábamos hablando de comunidades con interpretaciones diversas, ¿no? Sí. Mira, en el 2000, a ver, 17, creo que por ahí, 18, por ahí, sí, entre el 16 y el 17 hubo un movimiento de jóvenes evangélicos que en base a estos temas de género buscaron promover espacios de debate entre jóvenes cercanos al movimiento Con mis hijos no te metas y Ajá. jóvenes cercanos al progresismo, ambos creyentes, ¿sí? Y hubieron como tres momentos de debate, pues, ¿sí? Muy alturados, ¿sí? Habían como reglas, Claro, claro, como eso sí, con reglas, respeto, por supuesto. reglas ahí en el juego, ¿sí? Ahí estuvo Alejandro Rivas, un amigo mío, estuvo ahí involucrado en ese proyectito que hubo como tres momentos, ¿sí? Que convocó gente, ¿sí? Convocó gente de ambos lados, gente que desde la teología y la política defendía el progresismo, ¿sí? Y otro lado que se oponía al progresismo, también con sus propias racionalidades. Hubo como tres momentos, si yo recuerdo, de esos debates alturados, pues sí, que creo que eran no me acuerdo el nombre, pero era algo que de debates en democracia, ¿no? Una cuestión así. O sea, sí hubo, pero no duró mucho, pues sí. Hay que, hay que, hay Sí, que, es que hay es que tiempo, promover. ¿no? Claro, hay que promoverlo. Y creo yo que ahí el debate se da entre los mandos medios, ¿sí? Porque los mandos altos difícilmente van a aceptar, pues, ¿no? No me imagino un Sí, Julio me Rosas, imagino. no me imagino un Julio Rosas en un debate, pues sí, con otra persona, difícil que acepte, pues sí. Pero sí, entre los jóvenes ha habido, sí que hay esperanza en la juventud, pues sí, hubo como un tiempo de meses, sí, de esto que tú mencionas, ¿sí? Perfecto. Muy bien, profesor, de verdad que me quedaría un ratazo más conversando, pero le agradezco, no quiero abusar de su tiempo. No sé si usted quiere decir algo para finalizar. De repente yo sé que usted es un profesor o director, me parece, de AETE. Si quiere hablar de AETE, también aquí le doy el espacio. O lo último que quiera decir ahora ya para finalizar. Sí, no, yo no soy rector, el rector es Efraín Barrera, Ah, pero yo ok. trabajo en AETA. AETA es una facultad de teología y religión que, bueno, se caracteriza porque es un espacio ecuménico, ahí van a encontrar gente de todas las campos religiosos, pues sí, digamos que ahí eso es lo más destacable, quienes deseen pues seguir estudio de teología en este espacio diverso, bueno, bienvenido sea, pues sí, por las redes lo pueden buscar, o bueno, por, por medio mío, si ahí Esteban me puede ayudar con el número, pues sí, Yo con le el ayudo, no número. se preocupe. Y bueno, mira, yo tengo
mucha esperanza porque veo más espacios alternativos de educación teológica, ¿sí? O sea, han aumentado. En mi época no había, hoy sí. Entonces, eso me da bastante esperanza, ¿sí? Hay muchos espacios alternativos, con lecturas mucho más críticas, que buscan también vincularse con el mundo social y el mundo político, de espacios evangélicos, ¿sí? No son espacios fuera del ámbito evangélico. Pienso que van a seguir aumentando, así que son pequeñas semillas, pues, ¿sí? Bien, Perfecto. Esteban, gracias por el espacio y adelante, ¿sí? Que continúe. Muchas eh, gracias a usted, más bien, profesor. Ojalá haya una segunda oportunidad. Estaremos en sí, contacto. listo, Esteban. Chao. Un abrazo. Chao, chao.